recorrido el aula, las dos aulas periódicamente, y la verdad que los hemos visto trabajar muchísimo, y eso para nosotros es una gran satisfacción, porque no solo han participado en el aula de pruebas, generando actividades y utilizando las herramientas que les hemos propuesto. Quizás han utilizado algunas herramientas más que otras, quizás algunas les resultaron así como más posibles de ser utilizadas en sus aulas, quizás quedaron otras sin explorar, pero la evaluación que hacíamos recién con Florencia, que nos juntamos un ratito antes como para conversar sobre este cierre, coincidíamos en que hubo mucho trabajo, que hubo mucho movimiento, aquellos docentes que se implicaron en la propuesta y que obviamente le pusieron como mucha energía y que dedicaron parte de su tiempo, que el tiempo que hoy tenemos los docentes es bastante escaso. La verdad que nos sobra muy poco tiempo, entonces creo que han trabajado mucho, que son actividades muy ricas. La verdad que recorrí todas las lecciones, recorrí las propuestas de Padlet, recorrí los cuestionarios, y estoy como muy, muy sorprendida y muy agradecida realmente por el trabajo, porque tanto yo como Florencia, aprendemos de lo que ustedes van ensayando, de lo que ustedes van probando. Y a partir de eso pensábamos con Florencia decir cómo hacer un cierre de este espacio, que en realidad no es un cierre, porque nuestra actividad en educación a distancia y en el acompañamiento a docentes no cierra, y el trabajo de ustedes tampoco cierra, porque el aula va a quedar abierta, porque nosotros vamos a quedar atentas al trabajo que ustedes van a seguir haciendo en el aula de prueba, vamos a seguir respondiendo preguntas, es decir, el acompañamiento en ese espacio va a seguir estando, y si ustedes requieren, por ejemplo, como en algún momento requirieron otros tutoriales de otras herramientas, van a tener los tutoriales, van a ir teniendo respuestas, así que esto que hoy es un cierre, no es un cierre, pero bueno, es un momento en que nos encontramos para conversar del proceso que iniciamos, ya ni me acuerdo cuándo empezamos, hace 2 semanas, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también, que yo fui leyendo con Florencia muy atentamente los espacios de foro, en donde les preguntamos cómo trabajaron, el documento colaborativo que se generó en la lección, en donde también ahondábamos en las preguntas relativas a cómo trabajaron, y las preguntas que en su mayoría se van haciendo, que son como expresar el pensamiento y las ideas que ustedes tienen respecto de las preocupaciones que les generan esta virtualidad. Y la preocupación está puesta en si los estudiantes participan, si están motivados, cómo hacer que entreguen las actividades, cómo sé si verdaderamente están aprendiendo, cómo sé si comprenden, si cuando se encuentren con un ejercicio en un examen parcial lo van a poder resolver, si van a poder responder. Es decir, son todas preguntas que yo también me las hago, y que decía cómo ayudarlos a responder. Es decir, con Florencia decíamos cómo ayudarlos a pensar en responder todas estas respuestas. Y la verdad es que lo que nos pasaba y que nos decíamos es que hemos aprendido a ser docentes en la presencialidad, y desde la presencialidad hemos construido ciertas seguridades y ciertas certezas. Sabemos que cuando nosotros hablamos en una clase, exponemos un tema, vamos mirando a nuestros estudiantes y ellos nos miran, y tenemos de la primera fila algunas seguridades de que sí que nos están escuchando. No sabemos qué pasa en la última, o no sabemos si efectivamente nos están escuchando, bueno, pero construimos ciertas certezas porque sabemos que damos buenas clases, sabemos que estamos explicando todo lo que queremos explicar, y creemos, y eso es una seguridad que tenemos, que con escucharnos los estudiantes van aprendiendo. Pero nadie nos enseñó a ser docentes en la virtualidad, ni nadie nos enseñó, ni hemos construido estas seguridades que construimos en la presencialidad. Entonces, lo que yo encontré en los foros es una riqueza enorme
de parte de ustedes en algo que yo lo encuentro como un eje común, es decir, que han ido probando y ensayando distintas estrategias y estamos todos probando nuevas estrategias porque no fuimos alumnos de la virtualidad y somos docentes nuevos en la virtualidad. El camino que nuestros docentes nos allanaron y que aprendimos de nuestros docentes, porque yo muchas veces me encuentro dando clases y apelando a recursos que me gustaron mucho de mis docentes. Entonces, recurro a ellos, recurro a lo que recuerdo de ellos, pero ahora no tengo ningún docente en quien recurrir. Y la verdad que eso es todo un aprendizaje que estamos haciendo y que yo le decía hoy a Florencia, y Florencia también me decía, decir, ¿cómo los ayudamos? Es decir, ¿cómo damos fórmulas? Y la verdad que no las tenemos y que lo vamos a ir construyendo acá y leyéndonos. Entonces, yo leyéndolos a ustedes realmente me saco el sombrero porque han hecho y ensayado muchísimas estrategias. En algunos casos les han servido y han comentado que, bueno, que han logrado levantar de un 20%, un 50% la participación en los foros. Hoy me escribió una docente diciéndome que lamenta no poder hacer más actividades, pero que estaba implementando con sus estudiantes, por ejemplo, los documentos colaborativos y con sorpresa se había encontrado que participaban. Entonces es ensayar permanentemente con las herramientas que nosotras podemos ir ofreciendo con Florencia, que conocemos, que hemos explorado y que les damos para explorar a ustedes también, pero es así. La virtualidad es un aprendizaje nuevo que estamos haciendo y que estamos explorando y que les estamos proponiendo a los estudiantes. Así que, nada, volvemos a insistir en que el aula taller y el aula de prueba, si la recorremos cada tanto y la volvemos a recorrer, nos vamos a sorprender de todo lo que ustedes vienen haciendo. Y lo que a un docente le sirvió, a mí me puede servir, y a lo que otro docente no le sirvió, quizás a mí me sirva. Es decir, tenemos que ir ensayando y probando, y esa es digamos, lo que podemos ir como trabajando con ustedes y que de hecho vamos a seguir trabajando, porque el próximo microtaller al que los vamos a invitar es el de cuestionarios, y vamos a trabajar con cuestionarios porque nos parece que poder diseñar y elaborar cuestionarios es un recurso que tenemos que tener, porque probablemente lo vamos a utilizar en las evaluaciones finales, probablemente lo vamos a utilizar en las parciales, y tenemos que poder diseñar un cuestionario y que sea bien seguro, ¿no? Entonces vamos a trabajar en el siguiente microtaller. Algo que también queríamos decirles es que a partir de lo que nos fueron escribiendo y que ustedes se sienten como interpelados con nuestras propuestas, es que no es obligatorio que hagan las actividades. Nosotros queremos que estén en nuestros talleres, pero que no se sientan que es una obligación hacer las actividades. Las actividades es aprendizaje para ustedes. Así que, nada. Algunos se esconden, claro, pero no se escondan porque nosotros sabemos de todo el trabajo que están haciendo en sus cursos, sabemos lo que fue este año en carne propia, porque bueno, tanto Clara como yo somos docentes también en nuestra otra identidad, y también somos víctimas de la virtualidad, así que sepan que son una invitación a pensar, una invitación a recorrer y que es algo que pueden ir viendo y recorriendo a sus ritmos y a sus tiempos. Todo, como les decía Clara, va a quedar abierto. Y también el trabajo de los demás, que es muy rico. Quizás no puedo armar mi propia lección, pero sí entro al aula y puedo ver la lección que armó un compañero y decir, bueno, quizás para la unidad que viene hago una lección también. Digamos, la idea es esto, es acompañarlos más que nada y no sumarles otra carga en este recorrido. Para nada, me parece importante eso, ¿no? Porque recibí varios mensajes así como de preocupación, diciendo que, bueno, que no habían podido, que les diera de baja, y la verdad que no les quiero dar de baja, no les queremos dar de baja, porque no es la intención, es decir, no queremos que sientan que si no entregan las actividades no pueden estar, no, al contrario, es cuando más tienen que estar. Y
Y aunque ustedes no participen, nosotros sabemos que ustedes miran las lecciones, que ustedes ven bueno, que entran al aula y que eso es importante. Es decir, para nosotros eso ya es suficiente. Así que están invitados al próximo taller. Ahí por el chat, Clara, nos comentan Andrea y Mariano que se han enamorado de la lección. Andrea dice que la herramienta de lección es genial. Yo también comparto. Clara sabe que yo soy antigua seguidora de la herramienta lección. Yo soy nueva en la lección, debo confesarles, porque yo soy docente en la Universidad de Lanús, en una carrera que nació como una formación de grado con modalidad a distancia, así que tengo como mucha más experiencia como docente en aulas virtuales que en aulas presenciales, si bien también doy clases en aulas, pero he ido ganando como cierta experiencia, y debo confesar que el año pasado Florencia me presentó la lección, y desde ese momento es que trabajo en todas las clases con lección, y la verdad que es sumamente interesante. Y otra que he experimentado también es la lección por pares, que es algo que vamos a trabajar también, y es sumamente interesante para los estudiantes el poder leer el examen de otro, ser parte en la corrección del examen de otro, y la devolución que suelo tener es, no sabe, profesora, cuánto aprendí corrigiéndole a un compañero y leyendo quizás una producción que es mucho mejor que la mía, o una lección que es igual, o una lección que efectivamente yo puedo reconocer que no se ajusta, digamos, a los criterios que se establecieron en la rúbrica. Entonces, digo, son todas estrategias que uno va como conquistando, que las va poniendo en marcha, pero es así. A mí me llegó la lección gracias a Florencia. Y la verdad que mis estudiantes ahora la agradecen. Y dicen, ay, profesora, cómo me gustan las lecciones, cómo aprendo. Y bueno. Esperan las lecciones. Los míos me piden guía de lectura. Yo les armo guía, las llamo guía de lectura. No les digo lección para que no le teman. Y por ahí les doy un texto alguna vez, así, directo en PDF, y me dicen, ¿no hay guía de lectura? Así que sepan que sí, que es algo que a los alumnos realmente, en mi caso, les ha gustado y servido mucho para aprender. Creo que es muy lindo y muy valioso esto que aparece en el chat, que aparece un entusiasmo por herramientas nuevas. No importa si ya las han probado o no aún, es lindo eso, que lo conozcan y que amplíen, que esto les sirva para ampliar su mirada acerca de las posibilidades de planificación que tiene la virtualidad, porque bueno, creo que al principio de este año parecía que teníamos creo que hoy el panorama está un poco más abierto. Acá estoy leyéndolo a Roberto en el chat. Hola, Roberto. Que dice que ha utilizado el Padlet. Hemos dado un par de vueltas con el Padlet, y la verdad, con el Padlet o el Flipgrid, que es realmente una herramienta para compartir producciones, para compartir con los estudiantes, realmente muy potente. Y Roberto, no sé si ya la has implementado en el aula, pero al menos en el aula de prueba está como ensayo. ¿Tenés muteado el micrófono, Roberto? Roberto, tendrías que desmutear tu micrófono desde la barrita blanca que aparece abajo. Haces clic en la pantalla dentro del Meet. Eso. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí estoy. No, recién lo que pasa es que tenía problemas y recién hoy pude verlo con las indicaciones que me dio Clara. Entonces, a partir de ahora sí lo voy a implementar porque ya tengo colaboraciones de los chicos. Bien. Pero me gustó, eso estuvo bueno. Sí, el Flipgrid también es muy buena, ¿eh? Así que pueden explorarla, que se la subimos en uno de los tutoriales. Bueno, Flor, ¿qué íbamos a preguntarles ahora? Ahora queríamos invitarlos, aunque sea brevemente, a compartir las experiencias que han tenido con las diversas herramientas que miraron, que utilizaron, si quizás utilizaron alguna en sus cursos. Queríamos eso, invitarlos a compartir, por ejemplo, si alguien utilizó una lección, un cuestionario, un glosario,
un documento colaborativo, un video intervenido, digamos, con qué han trabajado, qué han podido hacer o ver y si han podido implementarlo en sus cursos. Sí, o tal vez también si han explorado algo de sus compañeros. Yo recorrí un par de lecciones que me quedé realmente sorprendida con el nivel de... Sí, yo con un verdadero falso de una ecuación, confieso que no lo contesté con conocimiento de causa, contesté para completar la lección. Ah, no, sí, yo también completé lecciones, pero en algunos me bien y yo dije, ay, el profesor va a pensar que yo sé del tema, pero no, era así, tate ti, suerte para ti, esta. Así que bueno, eso los invitamos a compartir un poquito, brevemente, a poner en común estas experiencias. Me parece que es valioso que compartan y puedan dialogar también entre ustedes. Yo utilicé Lección, esa herramienta, como les comenté, me encantó, no la conocía. Soy profesora de 2 materias cuatrimestrales, con lo cual tuve que tomar examen con los cuestionarios Moodle y probé todo. Pero la verdad es que en el curso me sentí acompañada, ¿no? Esa soledad del principio, de probar, y bueno, al principio pedía tareas y tenía 30 y pico de tareas. Tengo un montón de cursos, era imposible corregir. Bueno, uno fue probando. Pero con respecto a la lección que preparé, la preparé pensando en otra regional donde trabajo, que viene ese tema, ¿no? El tema de cuádricas. Entonces, la lección está incompleta por falta de tiempo. La voy a completar en esta semana y la importé al Moodle de la otra facultad, ¿no? Tengo un problema con las fórmulas, porque en la otra facultad no hay editor de ecuaciones, entonces las fórmulas no me las entiende. Pero bueno, las volví a hacer, las fórmulas de las cuádricas, y realmente me sirvió de muchísima ayuda las lecciones que estaban hechas de otros profesores, porque como yo no fui de las primeras, vi otras, bueno, de complejos, otras de física, creo. Me sirvió un montón, porque al poder uno entrar a esa lección, a mí realmente me fue de muchísima ayuda. Así que les agradezco por el curso. Muy interesante, lamento no haber completado, ¿no? Porque quiero seguir en cada página de esa lección, ya agregué cosas, pero en el otro campus, de la otra regional, y les agradezco muchísimo porque es mucho más fácil así trabajar y compartir con los demás y ver las producciones de las demás. Así que muchas gracias. Genial, gracias a ustedes. Bueno, a mí me gustaría contar un poquito lo que me pasó con las lecciones, que es una herramienta que yo no la conocía. Pero a pesar de no conocerla, desde el año pasado, en la materia Análisis Matemático 2, un ayudante que estaba ducho con el tema, Damián Silvestre, él las estaba usando ya desde el año pasado, esa herramienta de lección. Bueno, ahora en realidad pude entender un poquito qué era lo que estaba haciendo él con esas lecciones implementadas en nuestro curso. Una cosa que vi que daba mucho resultado porque los chicos se enganchaban mucho en realidad, él hacía como búsquedas del tesoro dentro de un contexto de una historia. Entonces, en vez de plantear una lección, ponía 5 lecciones consecutivas, por ejemplo. Entonces, la idea es que en cada lección tenía un problema. Entonces, para poder pasar al segundo problema, o sea, la segunda lección tenía que tener bien resuelta la primera, ¿no? Entonces, estaban concatenadas. Bueno, para mí hasta hace una semana era un misterio con lo que hacía, no tenía la más remota idea. Ahora descubrí realmente cómo es que lo hacía. Así que, bueno, era una forma de implementarla. Yo hice una práctica de lección muy rudimentaria, poco para conocer cómo funcionaba la herramienta, pero bueno, veo que tiene muchas posibilidades. Un poco vi algunos ejemplos que han planteado otros profesores y inclusive veo que tiene muchas posibilidades. Muchas. Así que la verdad me sorprendió, muy buena, muy buena. Gracias, Sebastián. Y si en algún momento, Sebastián, llegás a hacer una lección así como tipo búsqueda del tesoro,
podrías hacerla en el aula de prueba, así podemos verla todos. Bueno, en realidad, en el curso nuestro, o sea, tenemos como 10, o sea, de esas, pero lo que pasa es que no son hechas por mí, o sea, en realidad el autor fue Damián, que es el experto, digamos, en hacer estas búsquedas del tesoro. Por ahí le podemos preguntar a Damián si podemos importar alguna, así la miramos. Sí, con todo gusto, o sea, no va a tener ningún problema, seguro. Sería muy bueno compartir en el aula estas actividades que a otros docentes les vienen funcionando, y la verdad que parece muy interesante. Y yo digo... La aplicación permite otro compromiso con los alumnos. Enseguida, cuando uno dice, bueno, con esto pasás al siguiente nivel, todos quieren pasar al siguiente nivel. Amplío un poquito más lo que hace, como se lleva un registro de quién va avanzando en las tareas y quién en las lecciones y quién llega primero, entonces en el aula virtual tenemos un hall de la fama, se llama, donde se va haciendo un ranking, pero se va registrando quiénes son los ganadores de las búsquedas del tesoro. Inclusive hasta el año pasado tenían premios de monedas de chocolate, etcétera. Ya había premios para los que llegaban primero. Sí. Yo creo que el resultado fue bueno, porque una alumna del año pasado este año se incorporó como ayudante, así que se ve que quedó entusiasmada. No sé si todos los años va a pasar lo mismo, pero la verdad que... y eso lo hacía, o sea, ya del año pasado, o sea, no, este año obviamente se siguió implementando, pero ya con en las clases presenciales eso quedaban de una semana a la otra para resolverse. Y la verdad... ahora me da ganas de hacer un taller de gamificación. Estoy viendo el cronograma, a ver. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, estaría bueno que... Marzo 2021 nos veo en donde sea, Meet, Medrano, Lugano, donde suceda, charlando sobre estos temas, que son muy, muy interesantes. Bueno, si llegaras a tener la posibilidad de mostrarnos una y de importar, de traer de aquella aula a esta de prueba, avísanos por mensaje, así les contamos a todos los docentes que tenemos una lección. Sí. Ahora... para explorar. No digo ahora porque ahora a las 7 doy clase, pero en estos días la subo y les aviso. Pero vuelvo a insistir, no vayan a creer que la hice yo, o sea, autor es Damián Silvestre. Bueno. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por tu aporte también. ¿Puedo hablar? Sí, No, yo primero quería agradecerles muchísimo por el espacio, porque también ustedes están súper ocupadas con un montón de cosas, no sé cómo hacen todo, y yo soy, como dijo Clara, una de las que estuve 1000 veces por escribir para decir, para pedir disculpas, que no podía trabajar, me había sumado al grupo con Mariano y con Enzo, y la verdad que no llegué a hacer nada. Me tocó en el medio un fin de semana que fue Año Nuevo Judío, el fin de semana pasado, que yo no trabajo, y ahora me viene el Día del Perdón también, que tampoco trabajo, pero más allá de eso, digamos, el espacio, o sea, yo sé que son microtalleres, pero da para más, y por eso puse antes que les agradecía que no cierren el aula, porque era una de las cosas que iba a pedir, porque todavía tengo mucho por aprender. Sí, no pude subir nada. Bueno, Clara, vos sabés que tuve problemas con la lección que quise hacer, empecé embalada, estaba bien, y después se trabó eso, y me ocupé, y no pude retomarlo. Así que me gustaría, sí, también me gustaría participar de la de cuestionarios, porque nos toca empezar a preparar los finales, yo estoy en álgebra, y nos toca, vamos a empezar con esto, y estamos bastante... Si bien implementamos cuestionarios para parciales y yo hice varias actividades, es un final con gente que no conocés, no tiene que fallar, digamos, ¿no? En lo posible. Tenés que mirar muchas variables, entonces, bueno, es importante. Para mí me parece que es importante, por eso, ¿ya tienen la fecha del otro microtaller, del proyecto 2? Sí, empieza el 2 de octubre. 2 de octubre. Y nos tenemos que anotar de nuevo. Sí, y vamos a seguir con la misma aula de prueba. Sí, es lo que íbamos a decir, misma aula de prueba, es decir, no vamos a tener, pero sí les vamos a pedir, eso lo vamos a pedir cuando les enviemos la comunicación,
que le pongan el nombre a las secciones, porque si se va a sumar gente nueva, Claro. quizás ahora, claro, que ya sepan que ese espacio es de tal o cual profesor, o de un grupo, porque están trabajando algunos en grupos, así que pongan en las secciones los nombres. Y Está ahora bien, les paso el enlace de donde tienen que inscribirse. Bueno, gracias. Sí, yo le quería, aprovecho, Mariano, ¿lo de complejos es tuyo? Estás muteado. Ah, estás muteado, Estaba Mariano. pisando el botón. Sí, yo armé uno de complejo, que no lo terminé, me falta la recta final. No, pero está buenísimo. Está muy bueno, yo también lo recorrí. Creo que te contesté algunas preguntas, Mariano, ¿puede ser? No, estos últimos 2 días no entré a mirar cómo estaba. Bueno. Igual Sí. también miré otras cosas, la verdad que agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo todos, todas, porque la verdad que es buenísimo. Y espero yo también poder aportar lo mío, por eso agradezco que dejen abierto el aula, ¿no? Sí, vamos a dejar abierto y también no se preocupen que, digamos, todo esto de a poquito lo vamos a ir volcando también al aula de comunidad de prácticas, que un poco nuclea todo lo que se hizo hasta ahora, tutoriales, etcétera, hasta, digamos, estos trayectos. A medida que vayamos pudiendo, también vamos a volcar estos trayectos ahí para que esa sea el aula definitiva donde después puedan encontrar todo, para que no tengan 14 aulas con dónde encuentro el tutorial de tal cosa. Entonces, ahí nuclean todo. Ahora les voy a pasar el link de esa aula de comunidad para que se puedan automatricular, así que con eso ya acceden y les queda como un curso. Y también les Perfecto, pasé el link gracias. para que se inscriban al microtaller número 2, que es el de cuestionarios, que arranca el 2 de octubre, así que pueden inscribirse ahí, en el formulario. Bueno, gracias. Genial. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo, alguna preocupación también? ¿Por qué Sí. no? Sí, hola. Sí, yo hice una lección, ¿sí? Y también hice una tarea con rúbrica. Y después me puse como alumna para resolverlas. Bueno, en principio la tarea con rúbrica me pareció muy buena porque como alumna lo primero que veo cuando se abre la tarea, además del enunciado, es la rúbrica, ¿no? La matriz con todas las columnas y filas y sé cómo voy a ser evaluada. Y bueno, y después cuando volví al rol de profesora para corregirme, es muy práctica la corrección porque uno va cliqueando el cuadradito que corresponde. Sin embargo, con la lección no me pasó lo mismo porque cuando me paré en el rol de estudiante, digamos, yo había hecho ejercicios que eran ensayos y cuando tenía que subir mi foto o mi PDF o mi Word no tenía el lugar para hacerlo. Así es que, no sé, la profesora lo configuró mal, digamos. Y no me queda, al alumno no le quedaba otra que escribir, digamos, la resolución. No sé si me explico. Sí, tendríamos que ver qué pasó con la lección, porque cuando aparecen esas situaciones nos escriben y nos preguntan a ver qué pudo haber pasado, así nosotras chequeamos también. Porque yo con Florencia recorrimos las lecciones, pero por ahí eso se nos pasó. Claro. Y en las preguntas de ensayo hay una opción que permite o no subir archivos adjuntos. Ah, ¿en dónde está eso? Hay que activar, ahora les digo precisamente el nombre, pero las preguntas de ensayo permiten generar una pequeña cajita donde el alumno puede entregar también un archivo. Ah, porque no la pude encontrar. Ahora les digo específicamente dónde lo pueden encontrar. En todo caso, podemos subir después un breve, dos hojitas indicando esto, y las subimos al aula. En el próximo trayecto, que es el de cuestionarios, vamos a ver la pregunta ensayo en sí misma dentro del cuestionario, que es el mismo tipo de pregunta. Así que ahí vamos a ver los detalles, digamos, de lo que puede ofrecernos. Pero ahora, Gisela, te digo cómo se llama, mientras que alguien quiere seguir compartiendo, tienen la palabra.
No, yo tengo una duda, todavía no lo hice, pero aprovecho, con el tema de cómo exportarlo para llevarlo al aula. ¿Hay algún...? No vi que subieran tutorial de eso, por eso preguntaba. Tenemos un tutorial de importación que lo vamos a subir ahora al aula, para que lo tengan. El único, no sé, Florencia, corregime si estoy diciendo mal. La importación de glosarios se hace de modo diferente. ¿Hay alguna otra actividad, Florencia, que haya que tener algún cuidado en particular, como si hay que tenerlo con el glosario? Que eso también lo tenemos, les vamos a pasar un tutorial de cómo exportar glosario. No, digamos, siempre lo que tienen que tener muchísimo cuidado es nunca saltar al último paso directamente. Eso es después en el tutorial se explica todo bien, pero siempre cuando importan tengan muy, muy presente no poner en el primer paso, saltar al último paso, porque eso genera la importación de todos los contenidos del aula de la cual uno quiere llevar una actividad a la aula de destino, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos 8 actividades en el aula original y queremos sacar una de esas y saltamos al último paso, se nos va a copiar todo el aula adentro de la otra aula. Eso es peligrosísimo cuando tenemos aulas grandes, porque, bueno, puede ocasionar la duplicación de una gran cantidad de contenidos. Así que ese es el único punto al que les diría que tienen que estar sumamente atentos, ¿sí? Cliquear las actividades que efectivamente quieran llevarse, ¿sí? Eso está bien indicado en el tutorial, así que no van a tener problemas, porque la única actividad que sí hay que tener cuidado de cómo importar, que se importa de otro modo, es el glosario. Pero después las otras, entonces, acá Florencia me lo confirma, se hace con este cuidado. Flor pregunta, ¿cuál es la contraseña para automatricularse en el aula de comunidad? Es comunidad. Ah. Dice en la descripción de la automatriculación, dice comunidad. Ahí les mandé por el chat el link al tutorial de importación, por si alguien lo quiere tener a mano pronto. Y también Clara va a subir al aula un archivo en PDF, digamos, también para que lo puedan ver en los dos soportes. Así es. Bueno, ¿algo más, Gisela? No, es eso que comentaba. En realidad, la profesora también cometió otro error en el cuestionario porque el alumno encontró 2 respuestas correctas y marcaba una y cuando quería marcar la otra se le desmarcaba la anterior. No sé si me explico. Claro, eso tiene que ver con las opciones. Con la configuración. Múltiples, claro. Ahí también cometió otro error la profesora, sí. Tengo que arreglarlo. Claro, es muy bueno tener el rol de estudiante, porque uno puede revisar como estudiante las actividades y sobre todo, por ejemplo, cuestionario y lección, que a veces uno la crea y va siguiendo los pasos, pero después en el rol de estudiante no puede avanzar o le pasa esto. Entonces, es muy bueno esto de tener el rol y que ustedes puedan chequear lo que hacen. O sea que el aula de prueba va a quedar hasta fin de año para que hagan todas las pruebas que necesiten. Si les parece, Gisela, te puedo compartir pantalla, por ahí les sirve a todos, brevemente para que vean cómo habilitar la posibilidad de subir archivos adjuntos en la pregunta de ensayo, ¿sí? Es algo que quizás quieren ir usando ahora y les paso a mostrar brevemente cómo se hace, ¿sí? Uno va a editar la pregunta y cuando uno edita la pregunta, genera el nombre de la pregunta. Esto va a determinar cómo la vemos nosotros en nuestro banco de preguntas. Después veremos cómo funciona esto. Ponemos el enunciado, ponemos el peso de la pregunta en el cuestionario total, y luego podemos elegir cómo queremos que se responda a ese cuestionario. Es decir, si vamos a requerir un texto o si vamos a permitir archivos adjuntos, ¿sí? Podemos permitir tantos archivos adjuntos como queramos, ¿sí? Un archivo adjunto, y podemos pedir que sea obligatorio, por ejemplo, enviar un archivo adjunto, ¿sí? Eso lo hacemos desde aquí, desde las opciones de respuesta dentro de la edición
la pregunta ensayo, ¿sí? Eso es una cosa muy útil, porque incluso, les puedo compartir, porque incluso lo podemos utilizar para que, por ejemplo, envíen una foto de su DNI o algún otro medio de verificación para la realización de la actividad. Por ejemplo, se le puede pedir que manden una foto del DNI sobre la pantalla del cuestionario para testificar que son ellos en ese momento los que están realizando la actividad. Digamos, si previamente nos muestran el DNI al comenzar el Meet y luego al final se pide este adjunto, puede funcionar como medio de verificación. Entonces, esto puede servir. Sí, Clara. ¿Cuál es el límite de la cantidad de archivos que pueden subir? Porque acá Alejandro pregunta si se puede utilizar para que el alumno adjunte los papeles de trabajo o cálculos auxiliares. Absolutamente, exactamente. Eso es muy útil, para eso es muy útil este tipo de pregunta, Alejandro. Se puede sin límite de archivos adjuntos, uno puede configurarlos sin límite. Lo que se recomienda, Alejandro, en ese sentido, para facilitarte a vos la corrección, sería decirle a los alumnos que en lugar de enviar fotos de sus trabajos, que se bajen la aplicación que se llama CamScanner, lo pongo por el chat, que permite sacar múltiples fotos, ¿sí?, de los papeles, la saca con una buena calidad, incluso tiene una pequeña herramienta de edición que permite ver mejor los papeles. Ellos se bajan esa aplicación que se llama CamScanner, está disponible de manera gratuita tanto para iPhone como para Android. En general los alumnos tienen acceso a esto y lo que permite es generar con todas esas imágenes un único PDF. Entonces, vos corregís un único PDF adjunto debajo de la respuesta. Entonces uno lo puede abrir en el momento y es realmente bastante más práctico para corregir que muchas fotos adjuntas. Por supuesto que también se puede adjuntar, puede ser paralelo. Ya nos estamos adelantando un poco al trayecto de cuestionarios, pero bueno, como saben, esto es cierre y apertura. Así que ya les voy contando que pueden hacer paralelamente un cuestionario o una lección o cualquiera de estas actividades y acompañarlo con una tarea que permita recibir estos archivos de resolución, todo esto que ustedes también quieren ver, que habla sobre el proceso que han hecho los alumnos al realizar la actividad. Ahí por el chat, Roberto dice que se alcanzó el cupo máximo. Roberto propone prioridad para los que han cursado el trayecto 1. Sí, no vamos a poner límite. Ahora vamos a entrar al formulario, quizás hay un error, pero no, si se anotan 100 son 100, si se anotan 200 son 200. No vamos a poner... Sí, así que quédense tranquilos que debe ser un error del formulario, ¿eh? Seguramente cuando lo hicimos pusimos un límite, pero o de forma equivocada, pero no, ya lo vamos a destrabar. Silvina también pregunta por la edición de PDFs para corregir o agregar comentarios sobre ese archivo. Para esto, no sé si CamScanner en la versión gratuita propone estas herramientas, pero sí hay una página que te la voy a dar de regalo, Silvina, te voy a hacer un regalo adelantado, como regalo del primer trayecto, que es la página iLovePDF. Pienso que no soy la alumna ejemplar, pero sí todos me regalan cosas. Por supuesto. Por supuesto, porque... No sé si sos o no la alumna ejemplar, pero que tu nombre aparece, yo lo he leído muchas veces, así que quiere decir que de algún modo apareces. Yo he recibido consultas de Silvina Caferata y eso habla de una alumna ejemplar. Ahí les mando el link en el chat a una página que es espectacular. Se llama iLovePDF, el nombre es verdad que no es muy académico, pero permite cortar, editar, separar, unir, convertir fotos en PDFs, dibujar sobre un PDF, escribir sobre un PDF, convertir un PDF en otros archivos. Realmente tiene de todo, solamente se suben las cosas ahí y se bajan, es gratuito y espero que no desaparezca nunca porque yo lo uso muchísimo.
si acaban de entrar, van a ver un límite. Por ¿Cómo? ejemplo, corregir, que encontré algunas páginas que sobre PDFs me permitía agregar comentarios y después al guardarlo queda grabado como si le hubieras pegado una imagen, aunque sea un texto, ¿no? Y queda sobre el PDF, pero tenía máximos. Por ejemplo, el otro día tenía que corregir unos exámenes y fue un lío porque creo que no me dejaba más de 3 por día, una cosa así. Entonces claro, me tenemos complicó mucho. el problema con las herramientas gratuitas. No sé si en esta versión de Moodle la tarea ya tiene incorporada la posibilidad de corregir en el PDF en Moodle, porque hay una... En la versión nueva sí va a Exacto. estar. En la versión nueva yo sé que está eso, lo esperamos para el año que viene más o menos. Ahí lo pueden hacer directamente desde Moodle. Los alumnos pueden entregar un archivo y uno puede corregir sobre ese mismo archivo en Moodle en la tarea. Ese es regalo para el año que viene. Pero acá hay dos la UTN que está trabajando en la nueva plataforma. Flor, Andrea y Alejandro sumaron 2 regalitos más, porque Andrea dice que también pueden utilizar el Adobe Reader y Alejandro también propone otro, así que bueno, hay algunos más que se pueden seguir utilizando, y Mariano también. Claro, eso pasa Yo estaba justo escribiéndole a Andrea que no, si el Adobe depende de la versión, ¿eh? Yo tengo el Adobe para leer PDF, pero no me deja editarlo. Y la versión la página que pasa Alejandro es la que les conté que estuve usando, está muy buena, pero me limitó a que si era la versión gratuita era solo una cantidad por día. Tenía que esperar a, no sé si dejar pasar unos días o algo, y me permitió después volver a usarla. Está muy bueno el que dice Alejandro, ese es el que yo usé, pero permite quizás 1 o 2 por día, no me acuerdo qué cantidad me dejó, pero era limitado seguro. Y la de Mariano la voy a guardar también. Ahí ya vamos generando un pequeño banco de hay algunas más, ¿eh? Sí, hay algunas más que fueron compartiendo, así que guardémonos toda esta información. Muy útil. Ahí está. Te hago una pregunta. Bueno, Vicente. Adiós, Vicente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahí sí. Hablé con Damián, me autorizó a pasar ese qué juego, bueno. así que, bueno, ahora lo estaba exportando, en realidad lo estaba importando al aula de prueba, y hay una parte, o sea, seleccioné solamente el bloque o sección, no sé, donde se encuentran todas esas, las lecciones, que están esas concatenadas, pero no quiero hacer macanas. Cuando paso al paso 4 dice que va a trasladar el banco de preguntas, que traslada solamente las preguntas de ese, o me va a trasladar todo el bloque de preguntas. Traslada todo el banco de preguntas, sí. Y es necesario trasladar todo el banco de preguntas para que funcionen luego los cuestionarios. Es decir, si uno desea trasladar un cuestionario de un aula a otra, es necesario trasladar el banco de preguntas del aula. Completo. Sí. Perdón, ¿se puede, yo lo importo por categorías, ¿no? Se puede importar por categoría, o sea, no todo el banco completo. Claro, pero cuando se importa... Cuando tenés categorías. El aula, eso se puede importar de banco de preguntas a banco de preguntas. Categorías de un banco de preguntas, pero cuando uno importa un cuestionario del aula, no te permite elegir qué categorías del cuestionario, qué categorías del banco de preguntas vos querés trasladar. Digamos, uno tiene que seleccionar al principio que uno permite que se importe el banco de preguntas, luego te habilita la posibilidad de elegir qué actividades uno desea importar. Uno elige, ¿no? En general yo deselecciono a todos, pongo que no esté seleccionado ninguno, después uno selecciona el tema en el cual está la actividad, dentro de ese tema selecciona las actividades, por ejemplo, los cuestionarios o lecciones, y después se procede al chequeo y a la importación, pero en ningún momento te permite elegir las categorías del banco de pregunta que uno quiere trasladar.
además, si uno no los traslada, no se puede trasladar la actividad, porque la actividad necesita el back del banco de preguntas donde están alojadas esas preguntas. Así que... Entonces las mando todo. Sí, hay que, igual de todas formas, en las categorías de preguntas, dentro del aula queda mencionado un título que responde a de qué aula vienen, digamos, a qué categoría padre trae a esas preguntas. Claro, yo no tuve problemas porque solamente estaban en el banco de preguntas esas preguntas, nada más cuando importé la lección. Que la bajé a mi computadora y después la pasé al otro campus, ¿no? Pero claro, eran esas 2 preguntas que yo había hecho nada más, claro. Exacto. ¿Te hago una pregunta? Sí, Raquel. Vanessa, perdón, pero digo, si yo quiero compartir con alguien un cuestionario, vos decís que cuando digamos, compartís toda la actividad, tenés que compartir todo el banco de preguntas. Entonces, Exacto. comparto algunas preguntas y después esa persona en su aula arma el cuestionario. Claro, lo que pueden hacer es importar categorías de banco de preguntas. Digamos, no importar las actividades directamente, sino importar las preguntas y que el otro haga el cuestionario en su aula. Entonces ahí se importa solamente una categoría del banco. Claro, pero con la lección es más difícil eso. O sea que si yo me quiero llevar la lección de Mariano, por ejemplo, de complejos, no puedo. Claro, Sí. en ese caso sí, porque van a estar las de Mariano nada más. Es lo que hice yo lo pude hacer. Sí, está bien. Raquel, lo vas a poder hacer. En la lección sí, pero en el banco de preguntas van a quedar todas las preguntas que haya en esa aula. Está bien. Yo cuando lo importé, no sé si Mariano tenía preguntas, pero a mí se me importaron las de mi lección nada más. Claro, pero si vos vas a tu banco de preguntas, seguramente vas a encontrar, si hay otras preguntas, las preguntas que estaban en esa aula. Porque cuando uno importa el banco, uno no ve quizás el banco en la lección, se van a importar las preguntas que estaban en la lección, por supuesto, pero en el banco de preguntas van a quedar alojadas las preguntas de esa aula, porque se importa el banco también. O sea que me importé las preguntas de Mariano también, seguramente, pero no las vi yo. Claro, no las viste en el banco de preguntas. Si vos las buscás en el banco de preguntas, vas a encontrar una categoría con el nombre de nuestra aula, con entre paréntesis la cantidad de preguntas que tiene, y ahí van a estar todas las preguntas que haya en el aula de la cual vos hayas importado. De todas formas, Andrea, hiciste otra cosa, que es exportar una copia de seguridad del aula para pasarlo a otro Moodle. Eso no es lo mismo que importar dentro de aulas de Moodle. Bueno, es eso lo que hice, sí, exporté una copia de seguridad a mi compu y después de mi compu al otro. Exacto. Mira, te cuento lo que acaba de pasar. Sí. A ver. Hice la importación y ahora, pero apareció todo dentro de la sección física varios, o sea que le apareció... Exacto. ¿Por qué aparece eso? Porque siempre en la importación las cosas se alojan en el mismo número de tema que estaban en el aula original. Por ejemplo, si yo importo una actividad que está en la sección 3 de mi aula, va a ir a la sección 3 del aula nueva. Entonces, yo me tengo que fijar en el aula nueva de tener un espacio preparado para esa actividad. Por ejemplo, si yo importo una actividad que está en la sección 7 de un aula y mi aula tiene 5 secciones, cuando esa actividad se quiera mudar de un aula a la otra, no va a tener casa. Entonces, primero le tenemos que construir una casita activando más secciones para que haya una sección 7 que aloje esa actividad. ¿Sí? Tengan presente que siempre, para que se mude, tiene que tener casa. Si no, queda lo que se llama actividad huérfana. Queda colgando, ¿sí? Solamente la vemos cuando editamos edición, pero no la van a poder ver cuando desactivan la edición, no la van a poder ver en el curso. Entonces, activan la edición, agregan secciones para que se pueda alojar esa actividad y después la van a encontrar ahí. Bueno, pero no te hagas problema, Sebastián, yo te cobro 5.000 pesos por actividad, esa es mi sección.
Quédate tranquilo. Pensaba cobrar por el aporte. Ahora que estamos en términos inmobiliarios. Tuviste mala suerte, ¿viste? La de Mariano no te cobraba nada. Mariano no te cobraba nada, yo te cobro. Menos mal que Mariano no cobra. ¿Cómo se borra? No, ya está. Ay, así que bueno. Pero ahora le podés mover, si te quedó en otra sección, puedes hacer... Justo estaba por preguntar eso, obviamente después se puede mover, ¿no? Una vez que está en el aula. Al lado de todas las actividades van a encontrar como si fuera un diagrama de cuerpo libre, para los que son de física, con 4 flechitas. Y con eso pueden arrastrarlas o hacer clic ahí y elegir en el listado dónde lo quieren mover. Claro. Eso en realidad sería más engorroso eso de que no tuviera número de tema que coincida. Eso es claro. Como decías, que hubiera creado un tema 7 cuando había 5. Eso claro, sí van a asustar porque cuando cierren edición no lo van a ver. Solamente lo van a ver cuando activen edición y les va a aparecer como rayado abajo y les va a decir actividades huérfanas, entonces se van a asustar, van a creer, no, lo perdí. Entonces, para que no pase eso, les aviso que primero tienen que construirle una casa que tenga una sección que sea del mismo ordinal que la que tiene en el aula original, y ahí la pueden recibir. Después la pueden mover, por supuesto. Florencia. Sí. Perdón, ¿te puedo pedir que repitas algo que es básico, que dijiste recién, que me puede solucionar bastante la vida? Sí, cuando vos movés, yo tengo muchas secciones, ¿no? Y cuando movés una actividad a otra, yo la voy arrastrando y se me pierde, se me vuelve abajo. ¿Vos dijiste que haces clic y la ponés donde querés? Sí, Raquel. Ay, no, me quiero matar. ¿Con qué poco puedo aportar a tu vida? Qué lindo, me siento bien. No, me salvaste la vida. Pero, si uno toca en el diagrama de cuerpo libre, de repente se presenta un listado de la cantidad de actividades que uno tiene en el aula. Entonces uno puede seleccionar, aparecen como títulos, uno puede seleccionar allí a qué espacio del aula quiere que pertenezca esa sección. Por lo menos te permite, qué sé yo, avanzar un par de secciones y ponerla 8 temas más abajo y no estar arrastrándola actividad por actividad. Ahí me regalaste algo a mí también. No soy Silvina, pero me regalaste algo a mí también. De año nuevo, ahí está. Y gratuito, Raquel, Roberto te lo cobraba. Roberto lo cobra. Yo quería preguntar, ya que estamos, yo tengo organizadas las aulas por pestañas, no por bloques, todas. Y no sé, y todavía no lo sé hacer, pasar una actividad a otra pestaña. O sea, ¿qué hago para hacerlo? Lo paso a bloque, lo muevo, porque ahí sé, y después vuelvo a pasar a pestaña otra vez. Algo absolutamente ridículo, ¿no? Claro. Pero no lo sé hacer, no sé pasar una actividad a otra si el aula está organizada por pestaña. Yo lo que te diría, Andrea, sería que vayas al aula, a la parte principal del aula y que actives edición desde ahí. No me acuerdo en esta versión de Moodle cómo arriba de todo está así. Pero debería estar una posibilidad que te presente a vos todo el aula de corrido para editarla toda junta, ¿sí? Después vos podés editar desde cada sección, pero por lo menos para el modo rejilla sé que es así en esta versión. Para el modo pestañas, la verdad es que no lo sé, porque no lo uso mucho. Pero la idea es que vos tendrías que poder, desde el curso principal, activar edición y no desde una sección. Es lo que te hace. Uno entra a la sección y desde ahí pretende editar, pero si uno lo hace desde el curso principal, activar edición, ahí deberían verse las diferentes pestañas todas seguidas. Bueno, volver a en configuración por temas y moverlo así. Claro. Gracias. ¿Y usás pestañas en las aulas de la UTN? Sí. ¿sí? Sí, porque yo siempre usé bloques, ¿no? Por tema. Pero la verdad es que descubrí esta forma de organizar el aula y me gustó. Y bueno, hice una encuesta al final de las cuatrimestrales por un cuestionario Google y realmente sí, a todos la verdad que todos los alumnos me elogiaron mucho el aula.
por cómo estaba todo organizado. La verdad que eso me dio mucho placer porque les gustó. Entonces era una manera más de engancharlos, ¿no? Claro. Y bueno, entonces en todos mis cursos Moodle cambié la organización de temas a pestaña. A pestaña. Claro. Yo en Y UTN puedo armar sus tengo pestañas, ¿no? Dentro de la pestaña. Es muy interesante. Yo Sí, es más organizado. Porque la configuración es como muy chica a veces y para mis cursos no me servía, pero sí usé rejilla, que eso también. Si tienen cursos externos, les recomiendo también mucho el modo rejilla, ¿sí? Para que investiguen ahí. Esto ya no es regalo, es tarea de investigación. Otra cosa muy, muy interesante que me gustó tanto, que me lo compré, lo pagué, digamos, el más barato, el de estudiante, es el Genially. Sí. Qué bien, es Lo conocí con ustedes y... Sí, es maravilloso. La verdad que lo uso a diario. Me hice el más barato, digamos, me compré. Yo también tengo estudiante. Y bueno, gracias también por eso, porque lo conocí con ustedes. Genially es el nombre de la aplicación, ahí se los mando. Tiene muchísimas cosas gratis, así que no crean que es necesario suscribirse a la versión paga. Pero bueno, la versión paga lo que tiene es que permite descargar PDFs, lo cual puede ser muy útil cuando uno hace contenidos estáticos. Te entusiasmas después, cuando empezás a usarlo, uno se entusiasma y bueno. Sí. Sí. Y hasta el momento no han puesto límite, porque una de las cosas que suelen hacer con las herramientas que son gratuitas y que la gente las empieza a usar es que les ponen un límite. Por ejemplo, a Padlet le pusieron un límite, claro. Cuando yo lo saqué a Padlet no había límite, creo que teníamos un límite como un rango bien grande, mucho, y ahora hay 3. Pero bueno, lo que uno va haciendo es borrando y armando. Sí. Y después responder con las distintas identidades de las distintas universidades, con los mails, con el mail personal, con el mail de UTN, con el mail, ir generando distintos usuarios. Tal cual. Así que bueno. La verdad es que es muy lindo y muy enriquecedor, creo, este espacio de compartir. La verdad que me alegra muchísimo que hayan explorado tanto y que hayan avanzado tanto. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado hoy. Chau, Fabián, te vas a dar clase, te saludamos. Bueno, y nos vemos seguimos conversando a través del aula, lo seguimos viendo las actividades. Cualquier duda que presenten, si están en rol de estudiante y ven que algo no funciona, nos escriben y nosotras respondemos a la brevedad. Así que bueno, nos vemos en el trayecto 2. Bueno. Hasta luego, como les decíamos, así que los esperamos en cuestionarios. No se preocupen si no llegaron a completar todo este trayecto. Cada uno es un poco también pensado de manera unitaria para que puedan ir siguiendo. Así que gracias por todo. Ok, muchas gracias. Muy útil todo. Gracias. Un afectuoso saludo. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Chau. Chao, gracias.